esto es, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos. Y a mí ya en ese momento, no quiero poner, qué sé yo, esta mirada que nosotros los historiadores orales también criticamos mucho en ese punto de partida, pero ya en los años 70 a mí me interesaba la historia obrera, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, las vicisitudes hicieron que yo pudiera realizar mi primera investigación en los años 80, sobre la comunidad obrera de Berisso, donde efectivamente utilicé esta historia oral. Pero también ya estaba interesada en discutir la universalidad alrededor de los sujetos de la historia y le prestaba particular atención a las mujeres, a lo que después, en los años 80, se van a llamar las relaciones de género. Pero en todo caso lo que quiero enfatizar es esta cuestión de que me interesaba la gente común en ese momento, y creo que me sigue interesando la gente común, y el otro punto en debate, y es que ese uso de los testimonios orales, ese uso de las narrativas, es el resultado de una relación compleja entre entrevistador y entrevistado. Algo que en los años 90, por ejemplo, la revista Fuente Historia, esa misma revista puso en debate con numerosos artículos. El tercer punto que tengo marcado acá, y yo voy a ir más rápido ahora en esta parte para dar lugar a mis colegas, a la intervención de mis colegas, es esta cuestión de que el proceso de recordación es un trabajo. Ahí ya yo había leído a Ecleia Bossi, en Memorias de Viejos, y ese texto fue para mí muy importante porque empezaba a meterme en la naturaleza, o en la naturaleza en el sentido de nuevo de la materia de la historia oral, que es lo que está vinculado con la memoria. Y Ecleia Bossi trabajaba con un texto que yo no había leído, que es el texto de Halbach sobre la cuestión de la memoria. Y la memoria como trabajo, la memoria como un acto de recordación que es, no es el momento vivido y que pasa por el tamiz de la experiencia. Entonces, que el resultado de esto es que nosotros no nos estábamos acercando a esa experiencia, sino que nos estábamos acercando a la visión que de esa experiencia se tenía en un particular contexto histórico. ¿Bien? Y esta cuestión de las dos personas que están en la entrevista también era importante, porque yo siempre digo que a los practicantes de la historia oral la experiencia de ese trabajo nos cambia, de algún modo nos vuelve más receptivos de la opinión de los otros, y esa me parece que es una de las experiencias más interesantes que tiene este tipo de trabajo, que no lo tiene la investigación en el archivo, con los documentos escritos, ni siquiera el trabajo con las imágenes. Es que son dos subjetividades que se cambian en el proceso de la entrevista, y nosotros, los historiadores, las historiadoras, aprendemos a escuchar. Y eso es algo que valoro positivamente de esa experiencia. El otro punto que poníamos en este viejo trabajo es la idea de la historia oral como una historia totalizadora, ¿no? En el sentido en el que se ponían en juego muchas experiencias ligadas entre sí. Es la experiencia del trabajo, la experiencia de la vida cotidiana, las rutinas diarias, diría, y lo que tiene que ver
con eso que en algún momento se va para otro lado, que es el de la cultura popular. Entonces, de algún modo, en los años 70 es evidente que nosotros estábamos pensando en historias en un sentido totalizador, mientras que las experiencias de los años 90 han sido más de una fragmentación del conocimiento, pero que no estaba presente en ese momento en mi propia historia de investigación. Y efectivamente el último punto es que yo veía en ese momento que la entrevista, que es una de las técnicas de la historia oral, es una de las posibilidades que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos para trabajar en la investigación histórica, y que bueno, ahí probablemente siguiendo a Alessandro Portelli, era importante trabajar con el relato, es decir, no una idea de una transparencia de lo que se dice, sino que bueno, que había que trabajar con las narrativas que estaban ahí presentes, poniéndolas en cuestión y en tensión. Y la verdad que este trabajo, que hacía como 30 años que yo no realizaba y que volví a mirar, de algún modo me hizo ponerme medio como, qué bien que las cosas que decíamos en ese momento, porque evidentemente algunas de ellas sigo pensándolas igual, tal vez porque ya estoy conservadora, pero sigo pensando muchas cosas de ese modo. Ahora bien, este es el origen, y en 1987 se hizo por primera vez para mí un seminario organizado por Dorita Schwartzstein en el CEDES, donde había 4 trabajos. Uno era de Juan Ruibal, un trabajo sobre los inmigrantes españoles, sobre un centro gallego. El de Daniel James, sobre el 17 de octubre, el de Dorita, porque yo quiero decirles que este proyecto compitió con el proyecto de Dorita. Ella ganó y nosotros perdimos. ¿Sí? En la búsqueda de recursos. Y el mío sobre Berisso. En donde, bueno, fue un seminario, pero no encontré, y sé que tengo una constancia de ese seminario, pero no lo encontré. Entonces, esto es respecto a cómo empecé a hacer historia oral. Yo sigo insistiendo, para mí la historia oral es una herramienta que pongo en tensión con otras cosas, y después la usé, creo que de manera intensa, y la sigo usando porque ahora estoy trabajando sobre la identidad de los santiagueños, del centro de la construcción de la identidad santiagueña, en el caso de Berisso, y la mayor parte de nuestras, que lo estamos haciendo con Daniel James, de nuestros documentos son las entrevistas que recogimos en Berisso y en los departamentos de Loreto, Atamisqui y Silípica en Santiago del Estero. Entonces, en ese sentido, sigue siendo una herramienta importante. 2 cuestiones quiero decir para cerrar. Una es que después los derroteros de la historia oral fueron amplísimos, creo que en la mesa se va a dar cuenta de eso, pero en todo caso, para abrir la puerta del debate, yo creo que la historia oral, pienso que la historia oral se ha instalado definitivamente en el campo académico, que no es marginal en el campo académico, que ahora está reconocida, que no se discute la pertinencia de la historia oral. En el año 1979 se discutía la pertinencia de la historia oral, que tenemos asociaciones y tenemos congresos, es decir, como instituciones que hablan de ese espacio legitimado, o sea que estamos en otro momento.
de la práctica de la historia oral. No es marginal en la academia la historia oral. Y la otra cuestión que quiero decir es que así como la historia oral en esta versión que yo les estoy contando me abrió las puertas para pensar a las clases subalternas, a las clases obreras si ustedes quieren, a los sectores populares si quieren otros, a los trabajadores y a las trabajadoras. Es decir, que la dimensión de género, del mundo de las relaciones entre varones y mujeres, también me fue sugerida por la práctica de la historia oral. Y la otra cuestión es la importancia que tiene la historia oral en las escuelas. Porque cuando nosotros hicimos este proyecto y no obtuvimos los recursos para hacerlo efectivo, y por eso quedó en una caja, sí utilizamos el reportaje a los abuelos cuando yo trabajaba en la escuela secundaria. Y el reportaje a los abuelos era, o a las abuelas, era una forma de acercar a los chicos de la escuela secundaria de la época de la dictadura con la experiencia de sus padres, de sus abuelos, como un modo de incentivarlos a pensar el tipo de vínculos que se establecen en el seno familiar y el tipo de vínculos que se establecen con otros jóvenes que pueden venir de familias distintas, de experiencias diferentes. Y a mí me gustó mucho hacer eso, ese jueguito de la escuela, y lo hicimos más o menos hasta el año 1983. Después, en 1985, ya ingresé a la universidad como docente y allí sigo, pero ya eso es otra historia.